Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 11 de octubre del 2015. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con tradingacademy.cl. Primero que nada vamos a ver el gráfico semanal. ¿Qué pasó durante la semana? Bueno, básicamente lo que pasó fue que el dólar estuvo ampliamente más débil, prácticamente contra todo, inclusive contra los índices que finalmente rompieron a la alza, retomando su tendencia alcista, e inclusive el petróleo también tuvo su buena alza en el transcurso de la semana. El único que no pudo contra el dólar y que no pudo aprovechar esta debilidad del dólar de esta semana fue el yen. Bueno, básicamente aquí vemos el resultado, vemos como todas las monedas le ganaron al dólar, excepto el yen que perdió ligeramente, alrededor de 40 puntos para la semana. Básicamente lo que vimos esta semana es un repunte de de todos los commodities, bueno, en general de todo. Por cierto, tal como lo habíamos pronosticado el domingo pasado. Bueno, ¿qué pasó la semana? El dólar estadounidense y el yen japonés estuvieron a la defensiva en una semana que tuvo apetito de riesgo, o en otras palabras, que vio risk on. Las principales noticias de esta semana son los datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos, los datos de empleo de Reino Unido y Australia, las ventas minoristas y sentimiento del consumidor estadounidense. El FOMC publicó las minutas de su reunión de septiembre, donde los miembros decidieron mantener la tasa y no aumentarla. Los legisladores reconocieron que el mercado laboral ha mejorado a lo largo del año, cada vez más cerca de sus estimaciones de tasas normales a largo plazo. En cuanto a la inflación, los miembros del FOMC señalaron que la moderada inflación mejorará en el corto plazo y que volvería a los niveles normales en el mediano plazo. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que se decidió aplazar la subida de tasas en septiembre, pero espera que empiecen a aumentar las tasas a finales de este año. Por otra parte, el aumento de precios de los productos básicos sin duda ayudó a las divisas de productos básicos, como el petróleo, que empujó al dólar canadiense más alto, y el cobre, que ayudó al australiano y al peso chileno, y la leche ayudó al kiwi. El euro eventualmente se unió a la fiesta alcista y rompió por encima de la resistencia de la tendencia bajista. Todo esto ya lo habíamos dicho que iba a suceder la semana pasada. ¿Qué vemos para la semana? La acción de precios favorece más debilidad por parte del dólar esta semana y risk on. Pero esto fue lo que sucedió la semana pasada, así que no necesariamente vamos a ver lo mismo. Podríamos estar, no parece o no siento que tengamos una repetición de la semana pasada, ni tampoco me parece que estemos a punto de un retroceso, ni que este sea eminente. Mi estrategia de esta semana será de mantener distancia de cualquier opinión o idea predeterminadas para la semana y ver qué me dicen los gráficos y trabajar en base a eso y ver lo que viene. Dejar que el mercado me dé lo que quiera darme. Voy a estar viendo el dólar, el índice del dólar, la reacción de risk on o risk off, de riesgo a las principales noticias, precios de materias primas, tasas de intereses y todo lo que vaya sucediendo. Les sugiero que hagan lo mismo. Independientemente de todo, vamos a analizar técnica y fundamentalmente los activos de siempre y esperemos que seamos tan asertivos como lo fuimos el domingo pasado, que le pegamos pero a todo, al 100%. ¿Ya? Aquí tenemos el calendario de la semana. Hoy es feriado en Japón, así como también mañana lunes es feriado en Estados Unidos y en Canadá. Así que no va a ser un día realmente de operar. Es feriado en toda Latinoamérica y aunque vamos a tener un par de noticias, dudo mucho que haya mucho movimiento por parte del, del mercado, dado que los principales mercados van a estar eh,
de feriado, ¿ya? Y normalmente Europa y Estados Unidos no toman la iniciativa en la semana, esperan a ver qué es lo que dice Estados Unidos. Bueno, en fin, aquí tenemos el resto del calendario, el resto de la semana se ve muy buena, muy interesante. He elegido 10 noticias fundamentales como las principales de esta semana. La primera es el día martes a las 8:30 horario GMT, que son los datos de inflación de Reino Unido. La inflación en el Reino Unido cayó de nuevo a 0% en agosto debido a un aumento menor en los precios de ropa y los precios de los combustibles. Los precios del petróleo bajaron a un mínimo de 6 años y medio. Mientras tanto, la inflación subyacente se debilitó a 1%, sin dejar espacio para un alza de tasas en el futuro cercano. Los analistas esperan que el Banco de Inglaterra comenzará a subir las tasas de interés en el primer trimestre del 2016. Se espera que la inflación se mantenga plana en esta ocasión. Luego tenemos el mismo martes a las 9 de la mañana, horario GMT, el sentimiento alemán, económico alemán ZEW. Esta es una encuesta que nos muestra el sentimiento económico de los empresarios alemanes. Este se hundió en septiembre a su menor nivel en 10 meses y medio, en medio de crecientes preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento en las economías de mercados emergentes, especialmente en China. El índice cayó por sexto mes consecutivo a 12,1 en septiembre desde 25,0 en agosto. Los economistas pronosticaban una caída, pero menor, a 18,3. Las condiciones actuales se mantuvieron positivas, llegando a 67,5 de 54,7. En otras palabras, lo que está sucediendo hoy se mantuvo positivo, sin embargo, lo que se proyecta negativo. Los analistas pronostican que el sentimiento económico se reducirá a 6,8 en octubre, o sea, seguirá reduciéndose. Luego el día miércoles a las 9 de la mañana GMT tenemos los datos de empleo de Reino Unido. El número de personas que solicitó beneficios por desempleo aumentó en 1.200 personas en agosto. La tasa se mantuvo sin cambios en el 2,3%, su nivel más bajo desde febrero de 1975. Se espera que el número de nuevos desempleados disminuya en 2.300 en esta ocasión. Las ventas al por menor en Estados Unidos, el miércoles también, 3 horas y media después de la noticia de Reino Unido. Las ventas minoristas en los Estados Unidos subieron un 0,2% en agosto, luego de un aumento revisado al alza de 0,7 en julio. Los economistas pronosticaban un aumento de 0,3, o sea, salió un poquito menos de lo esperado. Sin embargo, a pesar de las turbulencias del mercado de valores, los consumidores siguieron gastando sus ahorros. Además, la constante mejora en el mercado laboral, incluyendo aumentos salariales, también ha aumentado el gasto de los hogares. Las ventas minoristas, excluyendo automóviles, aumentaron un 0,1% en agosto, después de avanzar un 0,6% en el mes anterior. Los analistas esperaban un alza de 0,2%. Se espera que las ventas al por menor suban un 0,2%, mientras que las ventas de núcleo se prevé que disminuirán un 0,1%. Luego seguimos el miércoles a la misma hora, tenemos el índice de precios al productor de Estados Unidos. Los precios al productor de Estados Unidos se mantuvieron estables en agosto, lo que sugiere presiones inflacionarias débiles. Los economistas esperaban una lectura negativa del 0,1%. Esta lectura siguió un aumento de 0,2% en julio. Los menores precios del crudo continuaron pesando sobre los precios al productor. En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios al productor se redujo un 0,8% después de un descenso similar en julio. Fue el séptimo mes consecutivo de disminución de los últimos 12 meses. Se espera que los precios al productor bajen un 0,2% en septiembre. Luego pasamos al día jueves, donde tenemos los datos de empleo de Australia a las 12:30 de la madrugada.
GMT. La economía australiana creó 17.400 nuevos puestos de trabajo en agosto, superando las previsiones de un aumento de solo 5.200. El aumento de puestos de trabajo positivo redujo el número de desempleados de 14.400. A pesar de la volatilidad mes a mes, una adición de 60.000 puestos se registró en los últimos 3 meses, lo que indica una tendencia de crecimiento en el mercado laboral australiano. Se espera que el mercado laboral de Australia agregue 7.200 puestos, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga en un 6,2%. Luego el mismo jueves, a las 12:30, 12 horas después, tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. Las presiones de inflación de Estados Unidos siguen siendo bajas, cayendo un poco más de lo esperado en agosto. El índice de precios al consumidor se contrajo un 0,1% tras un alza de 0,1% en julio. Los analistas esperaban una lectura plana. Sobre una base anual, la inflación general se mantuvo positiva. La caída de precios de la energía continúa liderando los datos de inflación en general suaves. Mientras tanto, el IPC, excluido los precios de la energía y de los alimentos, subió un 0,1% tras un alza de 0,1% en julio, en línea con las previsiones de mercado. Al mismo tiempo, en la misma hora, vamos a recibir la información de los pedidos de desempleo. El número de estadounidenses que solicitó beneficios iniciales por desempleo se redujo más de lo esperado la semana pasada, llegando a cerca del mínimo de cerca de 42 años, a 263.000 reclamaciones. Este descenso de 13.000 peticiones proporciona una señal positiva para el mercado laboral después de que tuvimos un número relativamente bajo en las nóminas no agrícolas la semana anterior. También fue la semana 31 que las reclamaciones se mantuvieron por debajo del umbral de 300.000, lo que indica un mercado laboral fuerte. Se espera que el número de reclamaciones de desempleo llegue a 269.000 esta semana. Esta fue una noticia muy buena, sin embargo, no logró fortalecer al dólar, dado que el mercado le puso mucho más peso a las minutas blandas que hubieron la semana pasada de la FOMC. La novena y la décima noticia importante de la semana, tenemos el índice de fabricación de la FED de Filadelfia el día jueves a las 14 horas GMT. La actividad empresarial en el sector manufacturero en el área de Filadelfia perdió impulso en septiembre, cayendo en territorio negativo, llegando a negativo 6. La lectura fue mucho peor de lo esperado inicialmente y se produjo después de una lectura de 8,3 en agosto. Sin embargo, a pesar de la mala cifra, el índice de nuevos pedidos subió a 9,4, de una lectura de 5,8, y el índice de empleo subió a 10,2 desde una lectura de 5,3. Los economistas creen que la lectura de septiembre fue un sentimiento temporal. Se espera que llegue a menos 1,8 en octubre. Luego, por último, tenemos el día viernes a las 14 horas GMT, el sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Esta encuesta es de la Universidad de Michigan. La confianza del consumidor cayó a 87,2 en septiembre tras el 91,9 en el mes anterior. Esta fue la lectura más baja en un año, lo que sugiere un crecimiento económico moderado y una inflación leve. Se espera que la confianza del consumidor mejore en octubre a 88,8. Bueno, estas son las principales noticias que vamos a ver esta semana. Sin embargo, hay muchas otras noticias que también, si bien es cierto, no deberían tener un gran impacto en el mercado, debemos estar pendientes de ellas. Y para eso tenemos el calendario económico. Ahora vamos a analizar los diferentes activos que siempre analizamos. Primero que nada, fundamentalmente hablando del euro dólar, cambio nuevamente a bajista. El euro dólar se movió en el rango la semana entera hasta que finalmente rompió más alto por encima de la resistencia a la tendencia bajista. Los aspectos noticiosos más destacados de esta semana son las encuestas alemanas YU y los datos de inflación alemanes. El PMI de servicios de la zona euro mostró otra desaceleración y la balanza comercial alemana
también refleja crisis. Las actas de la reunión del Banco Central Europeo mostraron disposición a hacer más, o sea, más baja de intereses o más expansión cuantitativa, en otras palabras, más ayuda, pero no mostró ninguna prisa real como para hacerlo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las minutas de la reunión de la FOMC mostraron que la decisión de no subir las tasas no está cerca. La decisión de subir las tasas no está cerca. Y esto finalmente permitió al euro unirse a las monedas de productos básicos en sus alzas frente al dólar estadounidense. El euro disfrutó del tono pesimista de la Fed y la falta de urgencia de hacer más en la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Sin embargo, los mismos factores que preocupan a la Fed ya tienen un impacto en Alemania. La caída de los mercados emergentes, especialmente China, están tomando el paisaje y esto fue antes de la crisis de Volkswagen. Así que fundamentalmente hablando, voy a cambiar nuevamente a bajista, de neutro a bajista. Técnicamente hablando, el euro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero luego se dio la vuelta para formar una vela relativamente positiva. Sin embargo, la resistencia por encima del nivel de 1.15 todavía está intacta y por lo tanto me parece que estamos atrapados en un triángulo ascendente, como lo pueden ver en el gráfico que dibujé a mano derecha, y una vez que estemos convincentemente por encima de 1.15 sería el momento de empezar a comprar. Sin embargo, mientras tanto los operadores a largo plazo estarán en el banco. Por otro lado, si rompemos por debajo de la línea de tendencia alcista que ven en el gráfico, podría ser una oportunidad de venta. Sigo neutro, aunque bajista a largo plazo. La libra dólar registró ganancias de cerca de 100 puntos la semana pasada, cerrando ligeramente por debajo de la línea de 1.53. Los aspectos más destacados de esta semana son el IPC y los datos de empleo. La libra dólar recibió un impulso de un sólido informe de producción manufacturera. No hubo sorpresas por parte del Banco de Inglaterra en su decisión de intereses, ya que los niveles de expansión cuantitativa y las tasas de interés se mantuvieron sin cambios, pero el tono fue un tanto débil. Mientras que en los Estados Unidos las minutas moderadas de la Fed debilitaron al dólar ampliamente y la libra se aprovechó de esto y subió. A pesar de que la Fed sonó un tanto bajista, la divergencia monetaria sigue favoreciendo al dólar estadounidense. La economía del Reino Unido no está mal, pero el nerviosismo de los inversores sobre una desaceleración global y una eurozona cojeando podría significar un problema para la libra. Así que en este caso también cambio de neutro a bajista nuevamente. Análisis técnico de la libra dólar. La libra dólar cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero encontró que el nivel de 1.52 fue lo suficientemente fuerte para activar a los compradores. Vemos un triángulo invertido que nos muestra que probablemente estaremos consolidando entre el nivel de 1.52 y el nivel de 1.55. Sin embargo, un rompimiento convincente de cualquiera de estos extremos nos daría un buen trade a largo plazo. Sigo siendo bajista técnicamente, veo esto como una retracción, sin embargo, pues tenemos cualquier rompimiento de estos podría darnos una buena operación a largo plazo. Análisis fundamental en el dólar yen. Aquí no hay mucho que decir. El dólar yen registró pérdidas moderadas la semana pasada. El par cerró ligeramente por debajo del nivel de 1.20 y la próxima semana es muy tranquila con solo 5 eventos. El yen fue la única moneda importante que no pudo tener ganancias frente al dólar tras la publicación de las minutas de la Fed. El dólar de Estados Unidos fue ampliamente más débil la semana pasada, pero aún así el yen no se la pudo. Así que soy alcista nuevamente después de una semana o 2 semanas de neutro. Técnicamente hablando, el dólar yen subió y bajó, pero esencialmente no hizo nada, manteniéndose dentro del triángulo que venimos siguiendo hace varias semanas. Sigo aún a favor de un alza, pero el mercado está esencialmente estancado.
soy neutro, aunque sigo alcista en el largo plazo. Dólar australiano. El dólar australiano dólar subió la semana pasada ganando cerca de 300 puntos. El par cerró en 0,7329. Los aspectos más destacados de esta semana son la confianza NAP de negocios y el cambio de empleo. El dólar australiano disfrutó de una semana alcista, aprovechando las minutas bajistas de la Reserva Federal y también las alzas de los productos básicos. Las ganancias del OSI de la semana pasada fueron en gran parte resultado de las actas de la Fed. La pregunta es que si este efecto seguirá o no. Los números de trabajo de Australia fuertes podrían dar un nuevo impulso al dólar australiano. Cambio de bajista a neutral momentáneamente hasta ver cómo se define el partido en este lado. Técnicamente hablando, el dólar australiano tuvo una semana muy fuerte, rompiendo por encima de la parte superior del martillo la semana anterior y del soporte anterior que ahora era resistencia, tal como lo habíamos dibujado en el gráfico de la semana pasada. Siendo este el caso, el mercado parece como si que está dispuesto a seguir su camino subiendo hasta por lo menos el nivel de 0,75 y ahí es donde este mercado va a tomar decisiones. Sigo neutro, aunque bajista a largo plazo. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la línea en 0,75 y ahí es donde vamos a ver si tomamos impulso y seguimos a la alza hacia los niveles de 0,80, lo cual dudo, o retomamos nuestra baja y esto simplemente lo tomamos como una retracción, que creo que es justamente lo que estamos viendo en este momento. El análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. El dólar de Nueva Zelanda tuvo sus días de gloria la semana pasada y avanzó muy bien. Los datos de la inflación es el lanzamiento más importante de esta semana para el kiwi. La confianza de NZIER de negocios cayó en territorio negativo de negativo 14 puntos, mostrando un estado de ánimo sombrío para el tercer trimestre. Sin embargo, los precios de la leche continuaron subiendo y esta vez subieron casi un 10% y el kiwi no dudó en aprovecharse de esto. Mientras que en los Estados Unidos la situación parece estar bien, pero las dudas continúan con respecto al momento de la subida de tipos. Después de la gran subida, junto a otras monedas de productos básicos, pudimos ver al kiwi tomar un descanso. El Banco de Nueva Zelanda podría desencadenar una venta masiva, pero por ahora podríamos ver cierta consolidación. Cambio de bajista momentáneamente neutral. Técnicamente hablando, sigo neutro, pero bajista en el largo plazo. Tenemos exactamente el mismo caso que en el dólar australiano. Como ustedes pueden ver, casi rompimos el nivel de 0,65. Ahora nos estamos dirigiendo a 0,6675. Ahí es donde vamos a ver si retomamos nuestra tendencia bajista o seguimos a 0,70. Y ahí es donde el mercado va a tomar una decisión. O sube o empieza nuevamente a bajar. Mi inclinación es que va a empezar nuevamente a bajar. Luego, por último, tenemos el dólar canadiense. El dólar canadiense repitió otra excelente semana registrando ganancias de más de 200 puntos. El dólar CAD cerró en 1.2942, su nivel más bajo desde julio. Lo más destacado de esta semana son las ventas de fabricación. El dólar canadiense recibió un impulso de las cifras de empleo mejores de lo esperado y los mayores precios del petróleo. Mientras que en los Estados Unidos las minutas tuvieron un tono moderado y esto debilitó al dólar ampliamente. Y el dólar canadiense se aprovechó de esto. El dólar canadiense ha tenido una impresionante recuperación frente al dólar las últimas 2 semanas. Los fundamentales de Estados Unidos siguen siendo más fuertes que los de Canadá, por lo que el par podría haber algún tipo de corrección en esta semana. Cambio de neutro nuevamente alcista, volviendo a retomar la tendencia alcista que creo que vamos a ver. Aquí tenemos qué es lo que está pasando técnicamente. Técnicamente, pues, rompimos el nivel de 1.30
y ahora nos estaríamos dirigiendo al piso, que sería 1.28. Ahí tenemos dos cosas. Tenemos la tendencia alcista y tenemos un previo, una resistencia que hoy debería ser soporte. Así que lo más probable es que rebotemos ahí. Si rebotamos ahí, lo más probable es que volvamos a los niveles de 1.34. Así que sigo alcista. Aquí se está comportando muy fácil el dólar canadiense para ver lo que está haciendo. Ahora tenemos el oro. El oro tuvo una semana positiva, rompiendo por encima del nivel de 1150. Creo que un movimiento por encima del nivel de 1160 sería suficiente para impulsar este mercado hacia el nivel de 1200, inclusive hasta el nivel de 1300. No tengo ningún interés en la venta de este mercado, ya que hay una gran cantidad significativa de soporte a continuación. El oro ha sido sobrevendido desde hace algún tiempo y con el dólar estadounidense ablandándose, últimamente podríamos seguir viendo los compradores. Sigo neutro hasta que rompamos 1160 y de ahí soy alcista. Así que ahí es donde tenemos al oro. El petróleo, el crudo ligero dulce, rompió al alza durante el transcurso de la semana e incluso llegó a estar por encima del nivel de 50 dólares en un punto de la semana pasada. Siendo este el caso, el mercado parece como si estuviera listo para ir más alto. Yo creo que podría subir hasta niveles de 52 para luego retomar su tendencia bajista. En el petróleo ligero estoy neutro. Sin embargo, en el Brent sigo bajista, ¿ya? Básicamente aquí pasó algo muy similar y tenemos fuertes resistencias en los siguientes niveles, así que no creo que vaya muy lejos. Probablemente suba un poquito más y esto lo que nos está dando es la oportunidad de comprar a precios, vender a precios más altos. Es una oportunidad de venta. El índice del dólar. Bueno, el índice del dólar cayó durante el transcurso de la semana, sin embargo, el mercado tiene demasiado apoyo cerca del nivel de 94 para seguir bajando. Creo que el mercado finalmente encontrará compradores, pero creo que este momento es difícil hacer cualquier cosa desde una perspectiva de más largo plazo. Por el momento me parece que seguiremos en la amplia consolidación que hemos visto desde hace algún tiempo, así que sigo neutro. Aquí una manera de operar este tipo de mercado es comprando cuando llegue a estos niveles y vendiendo cuando llega a la parte de arriba. Análisis técnico de los índices. Tal como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Tal como lo anticipamos la semana pasada, todas las bursátiles tuvieron una excelente semana alcista, ya que la semana pasada se mostraban listos para retomar su tendencia alcista. En cuanto al Dow, IBEX y Nikkei reanudaron su tendencia alcista rompiendo diferentes niveles de barreras, mientras que el DAX y el S&P 500 también tuvieron muy buena semana, pero no rompieron los niveles para ser lo suficientemente convincentes para poder decir que retomaron la tendencia alcista. Creo que aún tendremos mucha volatilidad, pero ya retomamos la tendencia alcista en la mayoría de los índices. Sigo alcista en todos. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en el Dow rompimos todos estos niveles, ¿ya? Rompimos el nivel de 17.700, rompimos el nivel de 16.900 y terminamos con una vela muy alcista. En el S&P 500, sin embargo, chocamos en alrededor de 2020 y yo tendría que ver roto ese nivel como para poder decir que realmente ha retomado su tendencia alcista. En cuanto al DAX, lo mismo. Tendríamos que romper por encima de 10.400 como para poder decir que ya retomamos la tendencia alcista. El IBEX claramente, como ustedes pueden ver, rompió la retracción y el triángulo alcista.
Y el Nikkei también muy claramente los rompió. Así que aquí yo estoy viendo que vamos a volver a niveles de 20.500 y en el IBEX pues vamos a volver a niveles mucho más altos. Bueno, aquí tenemos los pares de mayor movimiento, estos al día del viernes, o sea, al 9 de octubre. Tenemos todavía buena volatilidad, buenas posibilidades de ganar buenos pips. Bueno, les agradezco que hayan asistido a nuestro análisis semanal, los esperamos el próximo domingo. También los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Somos los mejores en América Latina y Sudamérica, según World Finance e International Finance Magazine, ambos de Reino Unido. Así que no somos nosotros los que lo decimos, son los expertos. Bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Chao, chao.